En este video quiero hablar de un tema que es muy importante y compete a todas las personas que sufrimos ansiedad y depresión, y son las recaídas. Todos los que sufrimos depresión hemos pasado por esos momentos en los que todo iba bien, habíamos podido salir de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese aburrimiento. La vida empezaba a tornarse mucho más colorida, mucho más bonita, pero de repente vuelven las sensaciones, vuelven esos pensamientos y todo parece que se va a ir al carajo otra vez. Todos los que sufrimos depresión hemos pasado por esto, por una recaída, porque lastimosamente así es esta enfermedad. Habrá algunos que solo les dio una vez y se curaron. Esto es muy variable, esto depende de la situación, de la causa de la depresión, de las secuelas que dejó, lo que le sigue pasando a uno en la vida posteriormente. Pero en definitiva, los que sufren depresión crónica, depresión mayor, sufren recaídas. Y sí, uno empieza a identificarlo porque vuelven esas sensaciones, esos pensamientos autodestructivos, negativos. Todos sabemos cómo es esa sensación. De repente ya no queremos pararnos de la cama otra vez. Dejamos de disfrutar de nuevo esas actividades que solíamos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo toda mi vida he sido muy deportista, pero cuando estoy en episodios de depresión, no quiero hacer deporte, pero o sea, es como si lo odiara. Después de tantos años que me ha servido para justamente lidiar con esta misma enfermedad, de repente me deja de gustar. Y actualmente tengo muchos conflictos con el deporte. Y así sucede con cualquier cosa, con los estudios, con el trabajo, cualquier tipo de hobby. Y vuelven, ¿no? Esas sensaciones. Esta es como la primera fase de la recaída, cuando empezamos a identificar que algo huele mal otra vez. A medida que van pasando los días, si no actuamos rápido, y en la mayoría de las ocasiones es muy difícil saber qué hacer para evitar la recaída, esta situación va empeorando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Queremos dejar de ir a estudiar, queremos dejar de ir a trabajar, los pensamientos aumentan, el negativismo, la desesperanza, todos sabemos cuáles son los síntomas de la depresión, ¿cierto? Hasta que llega un punto en el que recaemos. Volvimos a estar en esa situación, y esa situación sí que es dolorosa. Yo en muchos videos he hablado, bueno, en casi todos hablo de eso, pero es que el que realmente lo siente, y yo creo que si tú estás viendo este video es porque sabes que se siente, porque lo has vivido, todos sabemos que eso es un infierno, porque es que prácticamente no hay manera de actuar porque uno no quiere hacer nada. Lo que uno piensa es en desaparecer, en morir. Entonces, claro, partiendo del hecho de que uno no quiere ni siquiera vivir, pues ya después cómo trabajar, cómo estudiar, cómo salir a, qué sé yo, a socializar, a hacer deporte, es muy difícil. Entonces, recaemos. Aquí la pregunta es, ¿qué hago cuando recaigo? Aquí viene la parte importante, ¿qué hacer cuando tenemos estas recaídas? Lo primero que yo te diría que hay que identificar y pensar es que hay que tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque al no querer hacer nada, solemos tirar muchas cosas por la borda, o sea, dejamos muchos procesos a un lado, cosas que veníamos haciendo, puede ser estudios, un proceso, un cambio físico, cualquier cosa, tenemos ganas de dejarlo. Y aquí es importante tomar las decisiones adecuadas. Tengan en cuenta que cuando uno está en estos episodios, no está razonando, uno está bajo la emoción. Entonces, lo ideal realmente sería poder darse un break de todas las cosas que uno está haciendo. Poder parar, así sea por unos días, los estudios, el trabajo. Pero claro, esto suena muy idílico, la verdad, porque en la mayoría de los casos no lo podemos hacer. Por ejemplo, yo en mi caso, en estos momentos, no puedo parar los estudios. Estoy ya finalizando semestre, no puedo pararlos. Y aún así esas sensaciones le destrozan a uno la cabeza, uno no puede dormir, etc. Pero si pueden en la situación en la que ustedes estén, paren por unos días de hacer todo lo que están haciendo para que recapaciten, para que piensen y para que pasen ese dolor. Porque como les digo, es muy común dejar todo a un lado, dejar procesos tirados, abandonar muchas cosas gracias a estas sensaciones de desesperanza, de aburrimiento y bueno, y todo lo que implica la depresión. Pero claro, si no podemos darnos esos espacios de descanso, tienen que tomárselo lo más tranquilo posible. Sufrir van a sufrir, todos sabemos cómo es. Pero traten de pensar por qué están haciendo lo que están haciendo, ya sea una certificación, un estudio, un trabajo, un proceso de cambio físico, de cambio de mentalidad, lo que sea. Piensen por qué lo iniciaron y
también analicen qué ganan con dejarlo en estos momentos. O sea, ustedes dicen, sí, me siento mal, no quiero hacer nada, pero ¿qué gano con dejarlo? Si ustedes lo piensan, dejar esas cosas después a largo plazo, o bueno, ni a largo plazo, a corto, a los días, depende de lo que dure el episodio, va a traer frustración, porque van a decir, otra vez fallé, otra vez lo dejé, otra vez no pude completar algo. Y a mí me ha pasado muchas veces, me ha pasado con carreras universitarias, varias veces, que las he dejado tiradas porque el episodio de depresión ya era tan fuerte que yo dije, no más. Pero tengan esto muy en cuenta, tomen decisiones de la manera más cuerda posible, desen espacios para pensar, para tranquilizarse, para encontrarse con ustedes mismos. Y si pueden, paren de hacer todo lo que están haciendo, por lo menos por unos días. Ahora hablemos del tiempo que se requiere para salir de esta recaída. La verdad es que aquí no hay un tiempo fijo. Depende de la persona, depende de las experiencias, del carácter, de la personalidad, de los estímulos externos. Depende. Yo mismo he tenido recaídas que me duran varios meses. Varios meses son muy, muy largas. Otras que duran unas semanas. Entonces, depende. Y aquí es donde se vuelve complicada la situación. Y aquí es donde es necesario pedir ayuda. ¿A ustedes a quién les gusta pedir ayuda? Hay personas que hablando con un amigo o con la pareja, eso les ayuda bastante. Hay personas que no tienen esa oportunidad. Entonces buscan hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un coach. Hay gente que incluso he visto muchas alternativas a la, como decir, al tratamiento común y tradicional de la depresión. Hay gente que me ha comentado que hasta le gusta ir a que le lean las constelaciones, temas como mucho más espirituales, y eso les ayuda. Aquí lo que importa es que ustedes les ayude, porque es que la verdad, si hubiera como una fórmula, una receta para curar la depresión, pues no estaríamos aquí hablando de esto. Habría que hacer un solo video diciendo, vea, cuando recaiga haga esto y listo. Pero no es así, no es así. Depende de muchas cosas, depende de muchas cosas. Entonces analicen qué es lo que a ustedes les suele servir, y si en esta ocasión no les sirve, porque eso es muy común, qué cosas en el pasado nos servían para curar la depresión. Por ejemplo, a mí el deporte me servía para mantenerla ahí estable, pero ya en la actualidad no. Experimenten cosas nuevas, no tengan miedo, no importa lo que diga la gente, experimenten cosas buenas, cosas nuevas que ustedes crean que les va a servir para sanar su situación. Y en cuanto a esa desesperación que le da a uno de, ay, ¿cuándo voy a salir de esta? Porque otra vez, tómenlo con calma, acepten esa situación. Hay un proceso muy importante que es reconocer esas sensaciones, esos sentimientos, aceptarlos, transitarlos, es decir, sentirlos por el cuerpo, no rechazarlos, no pelear con ellos y dejarlos ir poco a poco. Tengan en cuenta esto. Luego de que pasan días, meses o incluso hasta años, porque hay episodios de depresión muy largos en los que uno se mantiene triste todos los días, y es una batalla espantosa. Esta enfermedad es muy cruel, la verdad. Pero llega el momento de levantarse, ¿no? Llega el momento en el que algo pasa, hay un clic mental, una experiencia, un acontecimiento, cualquier cosa, y nos levantamos. Nos empezamos a sentir mejor. En esta etapa volvemos a ver la vida de una manera mucho más colorida, ya no es tan gris, volvemos a disfrutar de las cosas, del deporte, del baile, en mi caso, de los estudios, y nos empezamos a sentir mejor. ¿Qué se suele hacer en estas ocasiones que yo creo que es un error? Y es dejar como ese trabajo interno de lado. Como ya me siento bien, entonces voy a dejar eso ahí. O personas que les pasa incluso con la medicación psiquiátrica. No, como ya me siento mejor, entonces voy a dejar las pastas. Las dejan y recaen. Es importante que sigan en el camino al cual los incitó la depresión. Uno en estos episodios, con este problema, con esta enfermedad, uno tiende a trabajar mucho internamente, porque eso es lo que más se recomienda, ¿no? Pero el error es dejarlo cuando nos empezamos a sentir bien. La idea es que también, sintiéndonos bien, sigamos trabajando interiormente y mejorando como personas. Y aquí viene otro tema y otro punto que es que yo lo llamé y lo pensé así, es el ciclo eterno de la depresión. ¿Por qué lo llamo eterno? Porque en mi caso no he podido presenciar o vivir una época muy larga de bienestar. Siempre es recaída tras recaída. Entonces yo comúnmente pienso, bueno, esto va a ser así para toda la vida, porque ya es algo genético de base, que he experimentado de todo y aún así no hay una cura total.
Y sí, puede que para muchas personas sea así. Para mí y en mi experiencia, por el momento, es así. O sea, yo siento que esto yo como tal no lo puedo curar ya del todo. Ya son muchos años, ya es un montón todo. Incluso me lo dijo la psiquiatra hace un tiempo. Eso es como las personas hipertensas. La hipertensión no se cura, se mantiene estable. Así puede ser la depresión para muchas personas. Entonces van a haber ciclos, temporadas buenas y temporadas malas. Algo que uno puede aprovechar mucho de las temporadas malas es que el sufrimiento incita al cambio. Cuando uno sufre, cuando uno se siente mal, incómodo, triste, insatisfecho con lo que uno tiene y con la vida que uno tiene, uno empieza a pensar cosas. A ver, si uno deja el victimismo de lado, claro, porque es más fácil victimizarse y quejarse. Eso da placer. Eso es como un jugo emocional que uno saca de quejarse. A mí me pasa todo el tiempo. Pero si uno deja ese victimismo de lado, uno empieza a pensar alternativas de cambio. ¿Qué puedo hacer para conseguir esa vida que me gustaría tener? ¿Qué puedo hacer para dejar de sentirme así? Y en este punto a mí me ha servido mucho el coaching, que es lo que yo estudio. Porque el coaching, una de las premisas o parte de la esencia del coaching es pasar de una realidad actual a una realidad deseada por medio de resultados pragmáticos en muchos casos o configuraciones mentales. Pero el caso es cambiar la realidad. Y eso lo promueve que el sufrimiento. Porque si uno siempre se sintiera bien y satisfecho, pues uno no cambiaría nada. Uno estaría en un confort y se quedaría ahí para toda la vida. Entonces, en esas temporadas malas, aprovechen el sufrimiento como motor de cambio positivo. Porque claro, aquí es muy fácil también caer en adicciones, en drogas, en alcohol. Porque claro, ahí uno siente la necesidad de tapar el dolor con algo. Pero traten de darle el giro a la moneda y hacer cambios positivos. ¿Qué sé yo? Están en esa etapa maluca, triste, y en vez de ponerse a tomar alcohol como alternativa para tapar el dolor, intentan tapar el dolor con, por ejemplo, esto a mí me sirvió en una temporada, aprender a bailar. Y a mí, en mi caso particular, desde que probé el baile, se convirtió en mi hobby favorito. Por ejemplo, miren a ustedes qué les gusta y qué creen que les puede sanar, que les ayude a expresar y a sacar esos sentimientos. Cualquier arte sirve para eso, pintar, dibujar, bailar, cantar. Todas las artes son muy interesantes. Y en las temporadas buenas de depresión, yo creo que todos sabemos lo que hay que hacer y todos lo sentimos. Porque después de estar tanto tiempo tan mal, cuando uno tiene esas temporadas buenas, uno dice, wow, esto realmente es maravilloso y quisiera que durara mucho más. Pero yo les reitero, cuando tengan temporadas buenas, disfrútenlas al 100%. O sea, sáquenle cada gota a esas temporadas, sáquenle el jugo a esas temporadas, porque ambos sabemos que son difíciles de conseguir, ¿no? Hay muchas cosas, muchas variables en la vida que evitan que uno se sienta bien. Ya pues aparte de la enfermedad misma, de la depresión, que puede que uno lo tenga todo, porque se han visto casos, personas ricas, famosas, con amigos, con pareja, con familia, y aún así no se sienten bien. Ahí es cuando uno se da cuenta que esta enfermedad es muy cruel y no come cuento de nada, ni de riquezas, ni de fama, de nada. Ataca el cerebro y lo ataca. Entonces, en esas temporadas buenas, disfrútenlas, amen a sus seres queridos, a los que tienen alrededor, sus amigos, sus parejas, sus familias, quien sea, y disfruten al máximo. Y en esas épocas malas, ya saben qué hacer. Si quieren ver un video muy interesante sobre un mito griego que deja una enseñanza brutal para la vida, les dejo este video por acá. Gracias por ver y si les gusta este contenido sobre salud mental, suscríbanse a este canal.